Un millonario encontró a una niña mendiga de apenas 8 años desmayada en el jardín de su lujosa mansión. Movido por un impulso inesperado, decidió llevarla adentro y cuidarla. Pero lo que comenzó como un simple acto de compasión dio un giro inesperado. Una tarde, al regresar del trabajo, entró al cuarto de su esposa enferma, y al presenciar lo que aquella niña había hecho, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese momento cambiaría su vida para siempre. Carlos Mendoza regresaba a casa bajo el cielo oscuro de la Ciudad de México, donde las luces de Polanco brillaban como un reflejo de su éxito. Era un hombre que había alcanzado todo lo que la sociedad consideraba importante: dinero, poder y prestigio. Sin embargo, esa noche, al abrir la puerta de su imponente mansión, algo en el aire le hizo detenerse. Un sonido apenas perceptible, un leve crujido de hojas secas. Dirigió su mirada hacia el jardín perfectamente cuidado y notó una silueta diminuta, inmóvil, junto a los arbustos. Al principio pensó que era un animal perdido, pero al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Era una niña. Su cuerpo, tan frágil que parecía hecho de cristal, estaba cubierto de suciedad, y su cabello formaba nudos desordenados. La piel de sus manos y piernas estaba marcada por cicatrices, y los labios agrietados indicaban una sed prolongada. Su vestido, si es que podía llamarse así, era poco más que un trapo desgarrado y sucio. Lo que más le impactó fueron sus ojos. Estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Eran como un abismo vacío, carente de esperanza. Carlos, sin saber exactamente por qué, se agachó y colocó 2 dedos en el cuello de la niña, buscando un rastro de vida. Su pulso era débil, pero estaba ahí. Con un movimiento rápido, la tomó en brazos, sorprendiéndose por lo ligera que era, como si apenas fuera un suspiro humano. Sus empleados, al verlo entrar con la niña en brazos, se miraron entre sí, desconcertados. Nadie en aquella casa estaba acostumbrado a presenciar algo que no estuviera perfectamente calculado o planeado. Mientras avanzaba hacia el interior, Carlos sintió un nudo en el estómago. Su mansión, adornada con mármoles importados y muebles lujosos, parecía un mundo completamente ajeno a la figura que ahora sostenía. Ordenó con firmeza que se llamara a un médico de inmediato, y mientras lo hacía, sintió las miradas de juicio silencioso de sus empleados. Él, el magnate que rara vez se involucraba emocionalmente con nadie fuera de su círculo de negocios, estaba reaccionando de una manera inesperada incluso para sí mismo. Al entrar en la habitación principal, donde su esposa Camila pasaba la mayor parte del tiempo desde el accidente que la dejó paralítica, notó el cambio en el aire. Camila lo miró con una mezcla de asombro y confusión. Era una mujer hermosa incluso en su fragilidad, pero los años de soledad y dolor la habían dejado marcada. Sus ojos, que alguna vez brillaron con vitalidad, ahora eran un reflejo de resignación. Carlos depositó a la niña en el sofá cercano, cuidando cada movimiento como si tuviera miedo de romperla. Camila, incapaz de moverse, no apartó la mirada de la niña. Hubo un silencio pesado en la habitación, roto solo por la respiración irregular de la pequeña. Carlos se inclinó hacia su esposa y murmuró que había encontrado a la niña en el jardín. Sin embargo, lo que no pudo explicar fue por qué sentía una urgencia tan intensa por salvarla, por qué la mera visión de aquella criatura había despertado algo que no sabía que aún existía en él. El médico llegó en cuestión de minutos. Un hombre mayor, acostumbrado a lidiar con los caprichos de los ricos, examinó a la niña con rapidez pero con cuidado. Declaró que estaba deshidratada, desnutrida y en un estado de agotamiento extremo. Necesitaba líquidos, comida y descanso inmediato. Carlos dio instrucciones para que todo lo necesario estuviera disponible en ese mismo instante, ignorando los murmullos entre sus empleados, quienes no podían comprender qué motivaba a su jefe a involucrarse en algo tan fuera de su carácter. Mientras el médico administraba los cuidados iniciales, Carlos se quedó de pie, observando a la niña con una mezcla de compasión y desconcierto. Algo en ella le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. Era como si el destino hubiera colocado a esta niña en su camino por una razón que aún no entendía. Camila, desde su cama, seguía observando. Había algo en los ojos de la niña, incluso en su vacío, que le resultaba inquietantemente familiar. El tiempo pareció detenerse mientras la niña permanecía inconsciente. Los empleados trajeron una bandeja con sopa caliente y agua,
aunque nadie sabía si la pequeña tendría fuerzas para consumir algo. Carlos, quien solía ser frío y calculador en sus decisiones, sintió por primera vez en años una vulnerabilidad que lo asustaba. No era solo la vida de la niña lo que pendía de un hilo, algo dentro de él también parecía estar en juego. Horas después, mientras la noche avanzaba y la casa se sumía en el silencio, Carlos decidió sentarse en un sillón cercano. No podía dejar de mirar a la pequeña figura que parecía más una sombra que una niña. En su mente, se preguntaba de dónde había venido, qué horrores había vivido para terminar en ese estado. Y, más importante aún, por qué el destino había decidido cruzar sus caminos de esta manera. En ese momento, Camila rompió el silencio. Su voz, débil pero firme, dijo que había algo especial en esa niña, algo que no podía explicar pero que sentía profundamente. Carlos, sorprendido por las palabras de su esposa, asintió en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, compartían una conexión, aunque fuera a través del sufrimiento de alguien más. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente la niña se movió ligeramente. Un leve gemido escapó de sus labios, y Carlos se levantó de inmediato, sintiendo como su corazón se aceleraba. Era un sonido mínimo, pero bastó para llenarlo de esperanza. Camila, con los ojos fijos en la pequeña, susurró que quizás esta era una señal, una oportunidad para redescubrir lo que habían perdido como familia. Carlos no respondió, pero en el fondo sabía que algo había cambiado esa noche. Y nada volvería a ser igual. Al día siguiente, la niña despertó lentamente, como si el peso de un mundo invisible aún la mantuviera anclada a su delgada cama. Sus ojos, rodeados de sombras que hablaban de noches interminables y sufrimientos callados, recorrieron el espacio que la rodeaba con desconfianza. La habitación, iluminada por los primeros rayos del sol, parecía un universo completamente ajeno a su realidad. Carlos la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y un rostro cargado de una mezcla de curiosidad y compasión. Había pasado la noche revisando papeles en su oficina, intentando encontrar alguna pista sobre quién podría ser la pequeña, pero no había logrado nada. Sin palabras, la niña se incorporó lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrada a un colchón tan suave o a sábanas tan limpias. Carlos intentó acercarse, pero el miedo en sus ojos era evidente. Retrocedió hacia la cabecera de la cama, abrazando sus rodillas con fuerza. Carlos decidió dar un paso atrás y llamarla Lucía. Ese nombre, lleno de significado para él, parecía llenar el espacio con un eco doloroso. Su esposa, Camila, había escuchado desde su habitación y aunque la movilidad limitada la mantenía apartada, el nombre resonó profundamente en su pecho. Carlos ordenó a los empleados que prepararan ropa para la niña y le llevaran algo de comer. Mientras tanto, observó cómo Lucía parecía analizar cada rincón del lugar. Sus ojos capturaban detalles que otros ignoraban, los cuadros costosos, las molduras impecables, el reflejo de la luz en los candelabros. Pero no mostraban admiración, solo una especie de alerta, como si cada objeto pudiera convertirse en una amenaza. Cuando la bandeja con comida fue colocada frente a ella, Lucía no se movió al principio. Luego, con una lentitud que denotaba desconfianza, tomó un pedazo de pan y lo mordió con precaución. Era evidente que no estaba acostumbrada a que le ofrecieran comida sin pedir algo a cambio. Carlos la dejó comer en silencio, intentando descifrar los fragmentos de una historia que aún no conocía. Camila pidió que la llevaran a la sala donde Lucía estaba. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su mente seguía siendo aguda, y algo en la presencia de la niña la inquietaba profundamente. Cuando la silla de ruedas entró en la habitación, Lucía levantó la mirada y la fijó en Camila. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Dos almas heridas, separadas por circunstancias diferentes pero unidas por un dolor inexplicable, se miraron como si se reconocieran. Lucía no hablaba, pero su lenguaje corporal era elocuente. Cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado, su cuerpo se tensaba, como si estuviera lista para huir. Sin embargo, con Camila, la reacción fue diferente. No había temor,
solo una especie de curiosidad silenciosa. Camila, acostumbrada al aislamiento que su condición le imponía, decidió no presionarla. En cambio, dejó que el tiempo construyera un puente entre ellas. Esa noche, mientras la casa dormía, Carlos revisaba nuevamente los archivos de personas desaparecidas, buscando algo que pudiera conectarla con alguien. Había contactado a un amigo en la policía, pero hasta ahora no había respuestas. Mientras tanto, Camila no podía dejar de pensar en los ojos de la niña. Había algo en ellos que le recordaba a los suyos antes del accidente, una mezcla de desesperanza y resistencia que la mantenía despierta. Con el paso de los días, Lucía comenzó a mostrar pequeños indicios de su historia, aunque nunca con palabras. Durante una tormenta, mientras los relámpagos iluminaban la casa, Camila notó que Lucía se escondía bajo la mesa del comedor, abrazándose a sí misma. Al acercarse, vio cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Sin preguntar nada, simplemente se quedó a su lado, compartiendo el silencio. Poco a poco, los gestos y las miradas de Lucía comenzaron a tejer un relato desgarrador. Un día, mientras jugaba con un viejo collar que Camila tenía en su mesita de noche, la niña hizo un gesto que parecía indicar que alguna vez había tenido uno similar. Con señas torpes, trató de explicar cómo alguien se lo había arrebatado. Camila sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Sabía que presionarla solo cerraría aún más las puertas de su alma. Fue durante una tarde especialmente silenciosa cuando Camila entendió parte del horror que había vivido Lucía. Al ver un noticiero en la televisión, la niña se detuvo frente a la pantalla al escuchar una noticia sobre el barrio de Tepito. Sus manos temblaron ligeramente y su respiración se aceleró. Camila, observando desde su silla, tomó la mano de Lucía con cuidado. No había necesidad de palabras. Lucía había sobrevivido en un lugar donde la supervivencia era un milagro diario. Carlos, aunque más distante, no podía evitar sentirse afectado por la presencia de la niña. Cada gesto, cada mirada perdida, le recordaba a su propia hija, cuyo cuarto permanecía intacto en la parte más alta de la casa. A veces se encontraba subiendo las escaleras sin darse cuenta, como si buscara algo que había perdido hace años. La presencia de Lucía no solo removía su dolor, sino que también lo confrontaba con las decisiones que había tomado en su vida. Lucía, a pesar de su silencio, empezó a encontrar pequeños refugios en la casa. Pasaba horas en la biblioteca, hojeando libros sin leerlos realmente, como si las imágenes le ofrecieran una especie de consuelo. Otras veces, se sentaba junto a la ventana, mirando el horizonte como si esperara que alguien viniera por ella. Camila, desde su habitación, la observaba con una mezcla de ternura y tristeza, preguntándose cómo alguien tan joven podía cargar con un pasado tan oscuro. Las noches seguían siendo un desafío. Los gritos ahogados de Lucía despertaban a los empleados, que corrían a su habitación solo para encontrarla abrazando las sábanas con fuerza, luchando contra pesadillas invisibles. Carlos, en más de una ocasión, se quedó sentado en una silla junto a su cama, observándola dormir, preguntándose qué clase de monstruos habitaban en su mente. Con el tiempo, los fragmentos de su historia comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Gestos, reacciones y pequeños detalles revelaron que había sido abandonada en las calles de Tepito por una familia que no podía, o no quería, cuidarla. Había aprendido a sobrevivir entre la suciedad y el peligro, enfrentándose a un mundo que parecía decidido a destruirla. Pero, de alguna manera, había llegado hasta ellos, y ahora, en la tranquilidad de esa casa, empezaba a reconstruir lo que quedaba de su infancia. Cuando Carlos decidió llamarla Lucía, no solo le dio un nombre, sino también un lugar en su hogar. Aunque la niña seguía siendo un enigma, su presencia comenzó a cambiar la dinámica de la casa. Camila encontró en ella una compañía que no esperaba, y Carlos empezó a cuestionar el vacío que había llenado con trabajo durante tantos años. Pero, sobre todo, Lucía empezó a encontrar algo que nunca había conocido, un atisbo de esperanza. Mientras los días pasaban, Lucía y Camila comenzaron a construir un lazo que, aunque frágil al inicio, pronto se transformó en algo profundo y significativo.
Lucía, con su mirada llena de misterio y su carácter reservado, parecía entender las necesidades de Camila de una manera casi instintiva. No eran necesarias las palabras para que ambas se comunicaran, sus gestos, miradas y pequeñas acciones hablaban por ellas. Camila, quien había pasado años encerrada en una rutina de soledad y dolor, sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de alegría al estar cerca de la niña. Lucía empezaba su día entrando con cautela en el cuarto de Camila, observándola desde la puerta antes de acercarse. Poco a poco, se atrevió a tocar el cabello de Camila, desenredándolo con cuidado. A veces, improvisaba peinados torpes que terminaban en risas contenidas. Otras veces, simplemente se sentaba junto a ella y le alcanzaba un vaso de agua o un trozo de pan, asegurándose de que comiera algo. La niña, que nunca había tenido un ejemplo de cariño o cuidado, parecía aprender a dar afecto al mismo tiempo que lo recibía. Cada pequeño gesto se convertía en un puente entre las dos, fortaleciendo un vínculo que ambas necesitaban desesperadamente. Camila observaba a Lucía con una mezcla de ternura y tristeza. Había algo en la niña que le recordaba a su yo más joven, una versión de sí misma antes de que la vida la rompiera. Lucía traía consigo la esencia de la esperanza, una oportunidad de ver el mundo con otros ojos, aunque fuera por unos momentos. Camila empezó a sonreír más, a hablar un poco más, y aunque sus palabras eran pocas, cada una de ellas era como un rayo de luz en una habitación oscura. Por las tardes, mientras Carlos estaba fuera, Lucía buscaba formas de entretener a Camila. A veces le traía flores marchitas que encontraba en el jardín descuidado, otras se sentaba en el suelo con hojas de papel y un lápiz casi gastado, dibujando figuras que mostraba con orgullo a Camila. La risa de ambas llenaba la casa, un sonido que hacía eco en las paredes que habían estado sumidas en el silencio durante años. Camila, a su vez, comenzó a encontrar pequeños momentos de felicidad en estas interacciones. Lucía no solo cuidaba de ella físicamente, sino que también llenaba un vacío emocional que ni siquiera Carlos había logrado aliviar. Con el tiempo, Lucía mostró una faceta protectora hacia Camila. Cuando notaba que ésta estaba cansada o tenía dolores, la ayudaba a recostarse en su cama, ajustando las almohadas y asegurándose de que estuviera cómoda. Si algo caía al suelo, Lucía lo recogía rápidamente, como si temiera que Camila pudiera esforzarse demasiado. Estas acciones, aunque simples, mostraban un nivel de empatía y compromiso que nadie esperaba de una niña que había sobrevivido en las calles de Tepito. Una tarde, Lucía encontró un cuaderno viejo en un rincón de la sala. Lo llevó al cuarto de Camila y comenzó a dibujar en silencio. Camila, intrigada, le pidió que le mostrara lo que hacía. Lucía le enseñó un dibujo de lo que parecía ser una familia, una mujer, un hombre y una niña pequeña. Camila, al ver la figura, sintió una punzada de dolor al recordar lo que ella misma había perdido. Sin embargo, en lugar de retraerse en su tristeza, decidió preguntarle a Lucía sobre su dibujo. Aunque la niña no respondió con palabras, su mirada dijo mucho más. Había un anhelo, una melancolía que Camila reconoció al instante. Fue en ese momento que entendió que Lucía no solo buscaba refugio físico, sino también emocional. El cambio en Camila no pasó desapercibido para Carlos, quien notó que su esposa parecía más animada. Aunque él estaba agradecido en parte por el efecto positivo que Lucía tenía en Camila, también comenzó a sentir un extraño malestar. Por años, había intentado, sin éxito, devolverle a Camila un poco de la vida que había perdido. Ver cómo una niña, prácticamente una desconocida, lograba lo que él no pudo, lo llenó de una mezcla de alivio y frustración que no podía explicar. Mientras tanto, Lucía y Camila continuaban fortaleciendo su relación. Lucía empezó a mostrar pequeños avances en su capacidad de expresarse. Aunque no hablaba mucho, sus acciones eran más abiertas. Un día, al notar que Camila tenía frío, Lucía tomó una manta y la cubrió con cuidado. Camila, sorprendida por el gesto, tomó la mano de Lucía y la apretó suavemente. Ese contacto físico, aunque breve, fue suficiente para transmitir todo lo que ambas sentían: gratitud, cariño y una conexión que iba más allá de las palabras.
La rutina de la casa comenzó a girar en torno a este vínculo. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Lucía encontraba formas de hacer más llevaderos los días de Camila, mientras ésta le enseñaba pequeñas cosas, como escribir su nombre o contar hasta 10. A pesar de sus propias limitaciones, Camila veía en Lucía una oportunidad para recuperar algo que creía perdido, la capacidad de amar y ser amada. Por otro lado, Lucía, que nunca había tenido un ejemplo de amor maternal, absorbía cada momento con una intensidad que reflejaba su necesidad de pertenecer. Las noches eran diferentes ahora. Camila se acostaba sintiéndose menos sola, sabiendo que al día siguiente tendría la compañía de Lucía. La niña, por su parte, parecía dormir más tranquila, como si el simple hecho de estar en un lugar seguro le permitiera bajar la guardia por primera vez en su vida. Cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades para fortalecer su relación. Camila comenzó a encontrar en Lucía algo que ni siquiera Carlos había podido darle, una razón para seguir adelante. Mientras Carlos se ocupaba de sus asuntos laborales, Camila y Lucía construían un mundo propio, uno donde ambas podían sanar sus heridas emocionales y encontrar consuelo en la presencia de la otra. Lucía, con su inocencia y resiliencia, le mostró a Camila que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza y el amor. Carlos llegó temprano a casa una tarde, un hecho poco común que, en otro tiempo, habría emocionado a Camila. Sin embargo, en el último año, sus horarios laborales se habían convertido en un refugio para escapar de la realidad que lo aguardaba en el hogar. Desde el accidente que dejó a Camila paralizada, la relación entre ellos se había deteriorado hasta convertirse en una rutina vacía de palabras y llena de silencios. Esa tarde, al cruzar el umbral, lo primero que escuchó fue una risa que no le pertenecía. Era un sonido claro, despreocupado y lleno de vida que provenía del cuarto donde Camila solía pasar sus días. Intrigado, se acercó en silencio y lo que vio lo dejó desconcertado. Lucía, la niña que habían acogido temporalmente, estaba sentada en el suelo junto a Camila. Ambas tenían un cuaderno abierto frente a ellas y dibujaban con lápices de colores. Camila sonreía de una manera que Carlos no había visto en meses. Sus ojos brillaban con una alegría que, para él, había desaparecido desde el accidente. Lucía, con su espontaneidad infantil, parecía haberle devuelto a Camila algo que él, a pesar de todos sus esfuerzos, no había logrado. Carlos sintió una punzada en el pecho, una mezcla de sorpresa y resentimiento. Se quedó inmóvil, observando desde la puerta cómo compartían ese momento de complicidad. Cada carcajada de Camila era un recordatorio de lo distante que se había vuelto de él. La niña, que había llegado como una extraña, ahora parecía ocupar un lugar que él había perdido. A medida que los minutos pasaban, la incomodidad inicial se transformó en un sentimiento más oscuro. Los celos comenzaron a invadirlo de manera inesperada y dolorosa. Esa noche, Carlos no pudo conciliar el sueño. El eco de las risas de Camila y Lucía resonaba en su mente como un recordatorio constante de su propia desconexión emocional. Se preguntó en qué momento había perdido esa conexión con su esposa, cómo era posible que una niña desconocida lograra lo que él no podía. La frustración se apoderó de él, y en lugar de buscar respuestas en sí mismo, dirigió su malestar hacia Lucía. Comenzó a prestar más atención a los momentos que compartían. Cada interacción entre Camila y la niña se convertía en un motivo de sospecha. Desde su perspectiva, Lucía estaba llenando un vacío que, en su opinión, le pertenecía exclusivamente a él. A pesar de saber que era irracional, no podía evitar sentirse desplazado. Sus celos crecían con cada día que pasaba, alimentados por el contraste entre la apatía con la que Camila lo trataba y la calidez que mostraba hacia Lucía. La obsesión de Carlos por entender la relación entre ellas comenzó a afectar su comportamiento. Se esforzaba por llegar más temprano del trabajo, fingiendo interés en pasar tiempo con Camila, pero en realidad solo quería observarlas. Al principio, lo hacía de manera discreta, limitándose a escuchar detrás de las puertas o fingiendo estar ocupado mientras ellas conversaban. Sin embargo,
Pronto su vigilancia se volvió más evidente. Sus ojos seguían cada movimiento de Lucía, buscando algún indicio que justificara su creciente malestar. Los días se transformaron en una batalla interna para Carlos. Por un lado, reconocía que Lucía no tenía la culpa de nada. Era una niña inocente que había llegado a sus vidas en un momento de vulnerabilidad. Por otro lado, no podía evitar sentirse amenazado por la influencia que ella tenía sobre Camila. Cada sonrisa, cada gesto de cariño entre ellas, lo hacía sentir más aislado y menos importante en la vida de su esposa. Una tarde, mientras observaba desde la sala cómo Lucía ayudaba a Camila a peinarse, Carlos sintió una oleada de ira que no pudo contener. Se levantó de golpe y se dirigió al cuarto, interrumpiendo el momento con una excusa banal. Camila lo miró con desconcierto, pero no dijo nada. Lucía, por su parte, bajó la mirada y se retiró en silencio, dejando a Carlos y Camila solos. Sin embargo, el ambiente ya estaba cargado de tensión. Carlos sabía que su comportamiento no hacía más que alejarlo aún más de Camila, pero no podía controlar el impulso de marcar su territorio, como si temiera perder lo poco que le quedaba. Con el tiempo, su obsesión por vigilar a Lucía lo llevó a comportarse de manera cada vez más irracional. Revisaba sus cosas cuando ella no estaba cerca, buscaba cualquier señal que pudiera interpretarse como una amenaza para su lugar en la vida de Camila. Sin embargo, lo único que encontraba eran pequeños objetos sin importancia, dibujos, muñecas de trapo, un par de notas garabateadas. Nada de eso justificaba su desconfianza, pero en su mente todo se transformaba en evidencia de que Lucía estaba reemplazándolo. La tensión en el hogar comenzó a afectar también a Lucía. La niña, que al principio había encontrado un refugio en la calidez de Camila, ahora percibía la hostilidad de Carlos. Intentaba evitarlo tanto como podía, refugiándose en las pequeñas tareas que realizaba para ayudar a Camila. Sin embargo, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más pesada. Lucía, que ya cargaba con las cicatrices de un pasado difícil, ahora enfrentaba un nuevo desafío, encontrar su lugar en un espacio donde no todos la aceptaban. Camila, por su parte, no era ajena al cambio en el comportamiento de Carlos. Aunque no entendía del todo sus motivos, podía sentir el peso de su incomodidad. Sin embargo, eligió no confrontarlo directamente. En lugar de eso, se enfocó en cuidar de Lucía, en ofrecerle el cariño y la estabilidad que ella misma había perdido después del accidente. Para Camila, la presencia de Lucía era un recordatorio de que aún podía tener un propósito, una razón para seguir adelante a pesar de las dificultades. A medida que los días pasaban, la obsesión de Carlos alcanzó un punto crítico. Su desconfianza hacia Lucía se convirtió en una barrera que lo alejaba no solo de la niña, sino también de Camila. Sin darse cuenta, estaba cavando un abismo que amenazaba con consumir lo poco que quedaba de su relación. Mientras tanto, Lucía y Camila continuaban desarrollando su vínculo, ignorando las miradas de reproche y las actitudes hostiles de Carlos. Para ellas, esos momentos compartidos eran un escape de la realidad, una forma de encontrar consuelo en medio de la tormenta. Carlos, atrapado en su propia inseguridad, no podía prever las consecuencias de su comportamiento. Cada acción que tomaba, cada palabra no dicha, cada mirada de desaprobación, estaba marcando el rumbo de una historia que aún tenía mucho por revelar. Carlos no podía dormir esa noche. El insomnio lo acechaba como un eco persistente, cada vez más agudo, mientras su mente repasaba las escenas recientes entre Lucía y Camila. La sensación de que algo no encajaba lo carcomía por dentro. Decidió levantarse y caminar por la casa en penumbras, con la intención de despejar sus pensamientos, pero lo que encontró fue una dirección inesperada para sus sospechas. Pasó por el cuarto donde dormía Lucía. La puerta estaba entreabierta, y la tenue luz de una lámpara iluminaba el interior. Sobre una pequeña mesa, desordenados, estaban los pocos objetos personales de la niña. Su curiosidad lo venció. Entró en silencio, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarle a entender el enigma que la rodeaba.
No quería aceptar que había algo en Lucía que lo perturbaba profundamente, más allá de sus celos hacia la relación que tenía con Camila. Entre las pertenencias de Lucía encontró un viejo cuaderno de hojas amarillentas, dibujos infantiles que parecían contar historias fragmentadas, y un pequeño collar roto que yacía escondido bajo un pedazo de tela. Lo levantó con cuidado y notó que tenía una inscripción desgastada en la parte trasera. Las letras eran difíciles de leer, casi borradas por el tiempo y el uso. Aunque no lograba descifrarlo por completo, algo en ese objeto lo conectó con una sensación de urgencia. Guardó el collar en su bolsillo, decidido a descubrir más. Al día siguiente, Carlos contactó a un viejo amigo que trabajaba como detective privado. Le entregó el collar y le explicó que necesitaba saber todo lo que pudiera sobre su origen y, por ende, sobre Lucía. Aunque sentía que estaba cruzando un límite, justificaba sus acciones con la idea de que era por el bienestar de su familia. Algo en la niña le inquietaba y no podía permitirse ignorarlo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una creciente tensión. Carlos observaba a Lucía con más atención que nunca, buscando en su comportamiento algo que pudiera confirmar sus sospechas. Sin embargo, la niña no parecía ser más que eso, una niña. A menudo se sentaba junto a Camila, ayudándola a pasar las horas con actividades sencillas. Lucía tenía una paciencia inusual para su edad, una calma que contrastaba con la tormenta interna de Carlos. Cuando finalmente recibió el informe del detective, Carlos sintió como su mundo se tambaleaba. Según los resultados de la investigación, Lucía era hija de una mujer indigente que había muerto en circunstancias misteriosas. El detective detalló que la madre de Lucía había sido encontrada sin vida en un callejón, y aunque las autoridades habían descartado un acto violento, las dudas sobre su muerte persistían. Lucía, apenas una niña en ese momento, había sido llevada a un refugio temporal, pero su rastro se había perdido poco después. Lo que más perturbó a Carlos fue descubrir que Lucía había estado en Tepito antes de aparecer en su vida. Según el informe, la niña había sido vista buscando comida entre la basura, vulnerable y expuesta. Una noche, un grupo de hombres intentó secuestrarla, pero logró escapar gracias a la intervención de un comerciante que presenció el incidente y la ayudó a esconderse. La imagen de Lucía sola, enfrentándose a ese peligro, comenzó a calar en la conciencia de Carlos de una manera que no esperaba. Por primera vez, Carlos se permitió pensar en el dolor que Lucía debía haber soportado. La idea de una niña tan pequeña sobreviviendo en un entorno hostil lo llenó de una mezcla de compasión y culpa. Sin embargo, aún no podía reconciliar estos sentimientos con la desconfianza que seguía albergando hacia ella. Se convenció de que necesitaba saber más antes de tomar cualquier decisión. Su mente, entrenada para analizar cada detalle como si se tratara de un negocio, no podía aceptar lo que el corazón empezaba a susurrarle. En las noches siguientes, Carlos no pudo evitar recordar cómo había encontrado a Lucía aquella primera vez. Se había convencido de que ayudarla era un acto de caridad, un deber moral, pero ahora entendía que sus razones habían sido mucho más complejas. Había visto en ella algo que no podía nombrar, un reflejo de algo perdido en sí mismo. Pero ese reconocimiento le resultaba insoportable, y cada vez que intentaba acercarse a la verdad, su orgullo lo empujaba de vuelta al resentimiento. Lucía continuaba su rutina en la casa, ajena a las tormentas que desataba en la mente de Carlos. A pesar de todo, la niña seguía siendo una presencia constante y reconfortante para Camila, quien parecía recuperar un poco de su alegría cada vez que Lucía estaba cerca. Este hecho, lejos de aliviar a Carlos, lo llenaba de una amargura silenciosa. No podía entender cómo una niña, una completa desconocida, había logrado lo que él no había podido en meses. El informe del detective también incluía detalles que Carlos no pudo ignorar. Aunque Lucía había vivido en condiciones extremas, no había señales de que estuviera involucrada en algo turbio. Los hombres que intentaron secuestrarla no la conocían, y su madre, a pesar de ser indigente, no tenía antecedentes de actividades ilícitas. Todo apuntaba a que Lucía era, en efecto, una víctima de circunstancias terribles. Pero esto no hacía que Carlos se sintiera mejor.
Al contrario, lo hacía sentirse aún más perdido. El collar roto seguía siendo un misterio. Carlos lo había guardado en un cajón, incapaz de deshacerse de él, pero también reacio a mirarlo de nuevo. Algo en ese objeto lo inquietaba profundamente, como si encerrara una verdad que no estaba listo para enfrentar. Cada vez que pensaba en él, la imagen de Lucía en Tepito volvía a su mente, y con ella, una sensación de impotencia que no podía sacudirse. Mientras la tensión crecía dentro de él, Carlos empezó a notar pequeños cambios en su entorno. Los empleados de la casa hablaban de Lucía con cariño, destacando lo educada y trabajadora que era. Incluso los vecinos, quienes apenas la conocían, comentaban sobre su disposición para ayudar y su sonrisa constante. Estas observaciones, lejos de aliviar a Carlos, lo llenaban de una confusión aún mayor. ¿Cómo podía alguien con un pasado tan oscuro irradiar tanta luz? A medida que los días pasaban, Carlos se encontró más aislado que nunca. La relación con Camila seguía siendo tensa, y aunque intentaba recuperar el vínculo que habían perdido, sentía que cada intento lo alejaba más de ella. Lucía, por otro lado, parecía llenar ese vacío con una naturalidad que lo desconcertaba. No podía evitar sentirse desplazado, como si la presencia de la niña hubiera transformado su hogar en algo que ya no reconocía. El peso del secreto que guardaba comenzó a hacerse insoportable. Carlos sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto sobre Lucía, pero tampoco estaba listo para enfrentar las implicaciones de esa verdad. Cada vez que miraba a la niña, veía en ella algo más que no podía nombrar, algo que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. Una noche, mientras observaba a Lucía desde la puerta del cuarto de Camila, Carlos sintió que algo dentro de él se rompía. No era ira, ni celos, ni siquiera desconfianza. Era una profunda tristeza, un reconocimiento de que, por mucho que intentara controlar la situación, había fuerzas más grandes que él en juego. Forzó una sonrisa y se retiró en silencio, llevándose consigo el peso de una verdad que aún no estaba listo para aceptar. En el corazón de la tormenta, las gotas de lluvia golpeaban las ventanas como pequeños tambores inquietos. La mansión, normalmente silenciosa, parecía más grande y vacía que nunca. Carlos estaba fuera atendiendo asuntos urgentes, confiando en que el equipo médico y las enfermeras que atendían a Camila mantendrían todo bajo control. Sin embargo, esa tarde, el destino parecía tener otros planes. Lucía, sentada en su pequeño rincón del cuarto de invitados, escuchó un ruido inquietante que venía del ala principal de la casa. Su instinto, desarrollado a través de años de supervivencia, le indicó que algo no estaba bien. Con pasos ligeros, se dirigió hacia el cuarto de Camila. La encontró recostada en la cama, respirando con dificultad. Su rostro, pálido como una hoja en blanco, estaba cubierto de sudor frío. Camila intentaba hablar, pero las palabras no salían, solo un gemido ahogado escapaba de sus labios. Lucía sintió un miedo paralizante. Por un momento, se quedó inmóvil, luchando contra los recuerdos de cuando su propia madre había colapsado de forma similar. Pero rápidamente desechó el terror y dejó que la determinación tomara el control. Recordó cómo los empleados usaban el teléfono para pedir ayuda. Aunque nunca había tocado uno, había observado con atención. Corrió al teléfono más cercano, tomó el auricular con manos temblorosas y marcó el número de emergencias que había memorizado sin siquiera saber cuándo lo necesitaría. Su voz, entrecortada y llena de desesperación, explicó lo que estaba sucediendo. Los minutos que siguieron fueron una eternidad. Lucía regresó al lado de Camila, tomándola de la mano mientras le susurraba palabras de consuelo. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no dejó de hablarle. Le aseguraba que todo estaría bien, que los paramédicos llegarían pronto. Camila, aunque débil, apretó ligeramente su mano, como si esa conexión fuera lo único que la mantenía aferrada a la vida. Finalmente, el sonido de la sirena rompió el silencio de la tormenta. Los paramédicos entraron apresurados, evaluando rápidamente la situación. Lo que encontraron los dejó sorprendidos: una niña pequeña, empapada en sudor y lágrimas,
sosteniendo la mano de una mujer adulta con una determinación que parecía impropia de alguien de su edad. Los médicos tomaron el relevo, pero Lucía no se apartó. Se mantuvo cerca, observando cada movimiento, asegurándose de que Camila estuviera en buenas manos. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Una vez que estabilizaron a Camila, los paramédicos la trasladaron a la clínica dentro de la mansión para un monitoreo más detallado. Lucía, ahora exhausta, se dejó caer en una silla cercana. No se dio cuenta de que sus propios dedos estaban llenos de pequeñas marcas por lo fuerte que había apretado la mano de Camila durante todo el proceso. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en el interior, todo parecía más tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa noche, cuando Carlos regresó, fue recibido por los empleados con noticias confusas. A medida que los detalles salían a la luz, algo dentro de él comenzó a cambiar. Al caminar hacia el cuarto de Camila, encontró a Lucía sentada en una esquina, abrazándose a sí misma, como si intentara contener todo el peso de la situación. Se acercó a ella y, por primera vez, no supo qué decir. Lucía levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de miedo, fatiga y una valentía inexplicable. Carlos agradeció brevemente a Lucía, pero no pudo evitar sentir un conflicto interno. No estaba preparado para procesar lo que había sucedido. Durante días, evitó hablar de lo ocurrido, sumido en un mar de pensamientos contradictorios. Sin embargo, cada vez que miraba a Lucía, algo dentro de él se agitaba. No era solo gratitud, era una conexión que comenzaba a formarse, aunque él no quisiera admitirlo. Lucía, por su parte, continuó su vida en la mansión como siempre lo había hecho. Pero había algo diferente en ella. Aunque seguía siendo reservada, los empleados notaron un cambio en su postura, una especie de orgullo silencioso por lo que había logrado esa tarde. Camila, aunque débil, pedía constantemente la presencia de Lucía, y ésta acudía sin dudarlo. Pasaban horas juntas, y aunque las palabras eran pocas, la conexión entre ambas era innegable. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Carlos no lo demostraba abiertamente, observaba todo con atención. Había algo en Lucía que desafiaba sus creencias, algo que no podía ignorar. Pero cada vez que intentaba acercarse, algo lo detenía. No estaba listo para aceptar lo que esa niña representaba. Sus propios miedos y prejuicios formaban un muro que parecía infranqueable. Lucía, sin saberlo, se estaba convirtiendo en una figura central en la vida de Camila y, de manera indirecta, en la de Carlos. Pero el camino hacia la aceptación completa estaba lejos de ser fácil. Carlos aún debía enfrentar sus propios demonios, y Lucía seguía siendo una incógnita que desafiaba todo lo que él creía saber sobre la vida y las conexiones humanas. La tarde lluviosa que había comenzado como un día cualquiera se convirtió en un punto de inflexión. Aunque el cambio era sutil, las semillas estaban plantadas. Pero el tiempo diría si esas semillas crecerían o se marchitarían bajo el peso de los secretos y las barreras que aún permanecían. Carlos regresó antes de lo habitual esa tarde, una decisión que tomó casi por impulso. Había pasado las últimas semanas sintiéndose cada vez más desconectado de todo lo que realmente importaba. Aunque su vida parecía controlada, algo en su interior se agitaba constantemente. La relación con Camila había cambiado después del incidente médico, y aunque no lo admitiera en voz alta, comenzaba a cuestionarse muchas cosas, especialmente su propio papel como padre. La mansión estaba extrañamente silenciosa cuando entró. Los empleados lo saludaron con sorpresa, ya que rara vez regresaba antes de caer la noche. Al avanzar por el pasillo principal, notó cómo el eco de sus pasos llenaba el espacio, un recordatorio de lo vacía que podía sentirse aquella casa, a pesar de su tamaño y lujos. Mientras subía las escaleras hacia el ala donde se encontraba la habitación de Camila, una melodía suave y casi imperceptible comenzó a llegar a sus oídos. No era música instrumental, sino una voz delicada que entonaba una canción. Instintivamente, redujo la velocidad de sus pasos. Cuando alcanzó la puerta de la habitación, entreabierta, se detuvo.
La escena que encontró al mirar dentro lo dejó completamente paralizado. Lucía estaba sentada al borde de la cama de Camila, sosteniendo entre sus pequeñas manos un collar brillante. Sus dedos trabajaban con cuidado para colocárselo a Camila mientras le cantaba suavemente. La melodía no era más que un susurro, pero había algo en su tono que transmitía una calidez inusual, casi maternal. Camila, reclinada sobre las almohadas, la observaba con lágrimas en los ojos. Su mano temblorosa acariciaba el rostro de Lucía con una ternura que Carlos jamás había visto antes. Era un gesto cargado de amor, como si en ese momento Lucía no fuera solo una niña en la casa, sino alguien mucho más importante. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso. Carlos sintió como un nudo comenzaba a formarse en su garganta, un peso inesperado que no podía explicar. La conexión entre Lucía y Camila era innegable, pero también lo era la incomodidad que ésta despertaba en él. Había algo profundamente íntimo en aquella escena, algo que lo hacía sentir como un intruso, como si estuviera mirando un momento que no le pertenecía. Se quedó en el umbral de la puerta, incapaz de moverse. La mente de Carlos comenzó a llenarse de recuerdos y preguntas que había evitado por mucho tiempo. ¿Cómo era posible que aquella niña, prácticamente una extraña en sus vidas, hubiera logrado crear un vínculo tan fuerte con Camila? Intentó convencerse de que todo era una coincidencia, una simple reacción de su hija a la presencia constante de Lucía. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Mientras observaba, recordó el collar. Era idéntico al que había encontrado entre las cosas de Lucía días atrás, un objeto que había desechado como una simple baratija. Ahora, al verlo brillar bajo la luz tenue de la lámpara, comprendió que no era un accesorio cualquiera. Había un significado detrás de ese gesto, algo que Lucía y Camila compartían, pero que él aún no podía descifrar. El tiempo parecía haberse detenido. Lucía, ajena a la presencia de Carlos, continuó cantando. Su voz era firme, pero llena de una emoción que era imposible de ignorar. La canción hablaba de esperanza y de la importancia de los lazos que sostienen a las personas en los momentos más oscuros. Carlos no sabía si la niña entendía completamente las palabras que pronunciaba, pero cada una de ellas parecía resonar en el espacio como si estuvieran dirigidas a alguien en particular. Cuando finalmente logró recuperar el control de su cuerpo, Carlos retrocedió unos pasos, cerrando lentamente la puerta sin hacer ruido. No podía enfrentar esa escena directamente, no aún. Bajó las escaleras con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso lo alejaba más de una verdad que lo aterrorizaba enfrentar. En su despacho, se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida en el techo. El recuerdo de la imagen de Lucía y Camila seguía proyectándose en su mente como si estuviera grabado en fuego. El resto de la noche fue un tormento. Carlos no pudo dormir, dando vueltas en su cama mientras intentaba encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Su mente, normalmente analítica y controlada, no podía comprender cómo aquella niña, que no tenía ninguna conexión familiar con ellos, había llegado a ocupar un lugar tan importante en la vida de su hija. Pero más allá de la confusión, había algo que lo inquietaba aún más, la sensación de que él era el único que estaba fuera de lugar, el único que no encajaba en esa ecuación. A la mañana siguiente, Carlos se levantó temprano, decidido a mantener una distancia emocional de Lucía. Pensó que, si lograba ignorarla, eventualmente todo volvería a la normalidad. Pero cuanto más lo intentaba, más presente estaba ella. Cada pequeño gesto de Lucía, cada palabra que dirigía a Camila, lo hacía cuestionarse todo. Había una profundidad en aquella niña que él no había visto antes, una madurez que desafiaba su corta edad. Los días pasaron, y Carlos se encontró observando a Lucía con más frecuencia, aunque siempre desde la distancia. La veía cuidar de Camila con una devoción que no podía comprender. La niña no solo era atenta, sino que parecía anticiparse a las necesidades de su hija. Cuando Camila estaba triste, Lucía encontraba la manera de hacerla reír. Cuando tenía miedo, la calmaba con su presencia. Y cuando estaba débil, como en aquellos días lluviosos,
Lucía se convertía en su roca, en el pilar que la mantenía firme. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse alejado, Carlos no podía ignorar el impacto que Lucía estaba teniendo en su vida. Su mera presencia había comenzado a desestabilizar todo lo que él daba por sentado. Había algo en ella que lo hacía sentir vulnerable, algo que despertaba en él emociones que había reprimido durante años. Pero aún no estaba listo para enfrentarlas. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, Carlos se detuvo frente a la fuente principal. El sonido del agua corriendo era un eco de sus propios pensamientos, caóticos y constantes. Recordó el momento en que había visto a Lucía colocando el collar a Camila, el brillo en los ojos de su hija y la conexión palpable entre ambas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no por Camila, sino por sí mismo. Miedo de lo que significaba abrirse a algo que no podía controlar, algo que desafiaba todo lo que él creía sobre el amor y la familia. Carlos sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, pero por ahora, solo podía observar desde las sombras, esperando que el tiempo le diera las respuestas que necesitaba. Carlos no podía apartar la mirada del expediente que descansaba sobre su escritorio. El nombre resaltaba como un eco persistente en su mente, despertando recuerdos enterrados bajo años de indiferencia. María González, el mismo nombre que Lucía había mencionado en aquella breve conversación. Un sudor frío recorrió su espalda al rememorar un episodio que había preferido ignorar, una de tantas decisiones tomadas con despreocupación cuando aún creía que el mundo giraba en torno a su poder y riqueza. María había trabajado para su familia como empleada doméstica. Recordaba vagamente su rostro, sus manos trabajadas por años de esfuerzo y una mirada siempre baja, como si evitara perturbar la tranquilidad de quienes la rodeaban. Era una mujer callada, cumplía con sus labores sin quejarse, y su presencia se desvanecía entre las paredes de aquella mansión. Sin embargo, un incidente había cambiado su destino de forma abrupta. Un valioso objeto había desaparecido, y sin prueba alguna, María fue señalada como culpable. La decisión de despedirla fue rápida, casi mecánica, sin lugar para su defensa. Carlos, joven y absorto en sus propias prioridades, no se detuvo a cuestionar la veracidad de las acusaciones. Su padre, un hombre inflexible, la había expulsado sin más, dejando que se desvaneciera en el olvido. Ahora, frente a ese documento amarillento, los fragmentos de esa historia cobraban una nueva dimensión. Lucía, la niña que había irrumpido en su vida con una calidez inesperada, resultaba ser la hija de aquella mujer a quien su familia había despojado no solo de su trabajo, sino de su dignidad. El peso de la culpa lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Se preguntó cómo habría sido la vida de María después de aquel día, cómo había sobrevivido junto a su hija pequeña en un mundo que no perdonaba los errores, reales o imaginarios. Decidió investigar más a fondo. Recorrió los registros antiguos de la casa, interrogó a antiguos empleados que aún mantenían contacto con él y revisó cada rincón del pasado que pudiera darle pistas sobre el destino de María. Cada dato que obtenía aumentaba su angustia. María había caído en desgracia, enfrentándose a una pobreza extrema. Algunos rumores hablaban de su desaparición poco tiempo después de haber sido despedida. Nadie sabía con certeza qué había sucedido con ella, pero la mayoría asumía lo peor. Lucía debía haber crecido en condiciones inimaginables, forjándose en un mundo que no le ofreció nada más que adversidades. Carlos no podía dejar que su remordimiento quedara en palabras vacías. Decidió actuar, buscando la manera de reparar, aunque fuera en parte, el daño causado. Después de reflexionar durante días, tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Haría lo que fuera necesario para adoptar a Lucía y darle un hogar lleno de las oportunidades que le habían sido negadas a su madre. No importaba el esfuerzo que esto implicara, sentía que era su deber moral. Cuando se lo comunicó a Lucía, esperaba que la niña se sintiera agradecida, quizás incluso emocionada por la posibilidad de tener un lugar estable donde crecer. Sin embargo, su reacción lo sorprendió profundamente. Lucía, con una firmeza que contrastaba con su juventud, rechazó su propuesta. Le explicó que su lugar siempre había estado junto a Camila,
que no buscaba una familia en términos convencionales, sino que su única misión era cuidar de quien la había aceptado y amado incondicionalmente. Sus palabras estaban cargadas de una madurez que lo dejó sin palabras. No era una niña que necesitara ser rescatada, era una salvadora que había encontrado su propósito en la conexión que tenía con Camila. Carlos sintió como su mundo interno se tambaleaba una vez más. Su intención, aunque noble, no era lo que Lucía buscaba ni necesitaba. Comprendió que la niña no veía en él una figura paterna, sino una parte de un engranaje mucho más grande que el destino había puesto en marcha. La conversación con Lucía lo llevó a reflexionar sobre su papel en la vida de las personas que lo rodeaban. No se trataba de imponer su voluntad o de buscar redimirse a través de gestos grandiosos, sino de respetar los caminos individuales que cada uno había elegido. A pesar del rechazo, Carlos no se rindió. Comenzó a apoyar a Lucía desde las sombras, asegurándose de que no le faltara nada mientras cumplía su misión al lado de Camila. En su corazón, reconocía que no podía borrar el pasado ni cambiar lo que había sucedido con María, pero podía ser un puente para que su hija tuviera un futuro más brillante. Este proceso no solo lo transformó como hombre, sino que también lo acercó a comprender el verdadero significado de la redención. Cada vez que veía a Lucía interactuar con Camila, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por la fortaleza y determinación de esa niña que, a pesar de las adversidades, había encontrado una razón para seguir adelante. Dolor por todo lo que había contribuido a que su vida estuviera marcada por el sufrimiento. La imagen de Lucía arrodillada junto a Camila, cuidándola con un amor desinteresado, se convirtió en un recordatorio constante de que las acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto profundo en las vidas de los demás. Carlos comenzó a involucrarse más en la vida de Lucía y Camila, no como un intruso, sino como un apoyo discreto. Aprendió a escuchar, a observar y a valorar los pequeños momentos que antes le habrían pasado desapercibidos. La culpa seguía presente, pero ahora estaba acompañada de una determinación renovada para hacer lo correcto. Su transformación no fue inmediata ni fácil, pero con cada paso, sentía que se acercaba un poco más a la persona que quería ser. El proceso de adopción quedó suspendido, no por falta de voluntad de Carlos, sino porque entendió que no era necesario para construir una relación significativa con Lucía. La niña había dejado claro que su lugar no estaba definido por documentos legales, sino por los lazos que había tejido con Camila. Aceptar esto fue un acto de humildad que marcó un antes y un después en la vida de Carlos. Mientras tanto, los días pasaban, y la relación entre los tres se profundizaba. Cada interacción estaba cargada de emociones que fluctuaban entre la alegría y la tristeza, la esperanza y el arrepentimiento. Carlos sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto. Carlos entendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en las segundas oportunidades que la vida le daba para sanar sus errores. Aunque su relación con Camila nunca volvió a ser la misma, la presencia de Lucía le enseñó que el amor no se mide en lazos de sangre, sino en las acciones que uno toma para proteger y cuidar a los demás.